Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un placer poderles saludar en esta mañana y estudiar la palabra de Dios juntos. Les saluda su amigo Elías José, que en esta mañana vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 25. La consecuencia de la desobediencia es lo que estamos estudiando en estos días. Ya vimos la bendición y la obediencia. Ahora vamos a ver la consecuencia de la desobediencia. Vamos a estudiar en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Dice: Jehová te entregará delante de tus enemigos derrotado. Saldrás por un camino y huirás por 7 caminos. Como decimos acá en nuestro estado, iban a salir desperdigados, perdidos, aturdidos. Mientras que en los primeros versículos dice: tú saldrás por un camino y saldrás de frente, y tus enemigos huirán por 7 caminos. Ahora es al revés. Saldrás por un camino y huirás por 7. Estimado hermano, el pueblo judío ha sufrido mucho. El pueblo judío ha sufrido mucho por la consecuencia de la desobediencia. Miren, hermanos, he estudiado yo la palabra de Dios, y la primera vez, hermanos, que el pueblo judío aparece como esclavo es en Egipto. Luego por los caldeos, luego por los babilonios, luego por los romanos. Y de los romanos, hermanos, a partir de los romanos, cuando el general Tito entra con su caballo y permite relaciones sexuales en la cámara del templo, y hacen todo 70 años después de la muerte de Cristo. 4 años estuvo sitiada la ciudad para ganar a Jerusalén, y cuando entraron los romanos, saquearon todo lo que había en el templo. Y ese ruin y cobarde del general Tito entró, hermanos, con su caballo adentro del templo santo de Dios, y profanó la casa de Dios, teniendo él mismo relaciones sexuales en las cámaras del templo y en el mismo templo de Dios. Hermanos, 4 años bastó para derrotar al pueblo judío. De ahí en adelante, hermanos, el pueblo judío fue esparcido por todo el mundo. Y Dios bendiga a los judíos, porque el diablo ha querido destruirlos por causa de su desobediencia. Pero de los judíos, hermanos, han salido gente valiosa, gente prominente, hermanos. Ahí tenemos a Galileo, que fue uno de los científicos más prominentes. Albert Einstein, judío también, un eminente científico. Y si queremos más pruebas, hermanos, tenemos a David Ben Gurión, que fue el hombre que defendió a Israel en pleno siglo XX. Yitzhak Rabin, hermanos, un hombre que gobernó de 1940 a 1995, hasta que una persona le dio muerte. Hermanos, tenemos muchos judíos que han luchado y han muerto, hermanos. Pero, hermanos, hay judíos que Dios los ha usado, porque dice la Biblia que quedaría un pequeño remanente, y ese es el pueblo de Israel. Hoy en día el pueblo de Israel está en guerra y sigue sufriendo los embates del diablo por causa de su desobediencia. Pero hay judíos que se han guardado para Dios. Tal vez en la ley, porque no creen en Jesucristo, ellos siguen esperando el Mesías. Y hay otros judíos que ya son cristianos, ¿verdad? Que ya creen en Yeshua o en Jesús, o como quiera usted llamarle, porque Jesús, hermanos, debido a su grandeza, Jesús no le puedes llamar con un solo nombre, porque en el Antiguo Testamento dijo Jehová, cuando le dijo a Moisés: Señor, ¿en nombre de quién iré? Yo soy el que soy.
y también se le conoce como el gran Yoshoi, ¿sí? O el gran Yeshua, ¿sí? O el gran Yeshua. Entonces, hermanos, veamos, hermanos, cómo los judíos han sido esparcidos por todo el mundo, pero, ojo, como es el pueblo de Dios, se ha conservado y han salido buenos judíos. Volodymyr Zelensky se dice que es judío. Él está en una guerra, hermanos, porque le quieren invadir su país. Y él se ha acercado a Dios. Se ha acordado de Dios, hermanos. Entonces, hay gente, hermanos, judía, muy valiosa. ¿Sí? Tú nunca maldigas a un judío. Nunca lo maldigas. Hermanos, la religión tradicional enseña que hay una quema de judíos en Semana Santa, que porque los judíos crucificaron a Jesús. ¿Y quién eres tú? Ellos simbolizan, ¿verdad? Y queman a los judíos porque mataron a Jesús. Pero hermano, no. Eso ya le tocó a Jesús juzgarlos. Hermanos, nosotros debemos de bendecir a los judíos y nunca debemos simbolizar. Hermanos, parece ser que no pasara nada al quemar un pedazo de trapo. A veces dibujan un judío barbudo con algún personaje, un presidente de la república o qué sé yo, hermanos. Pero hermanos, la religión tradicional ha simbolizado, ¿verdad? Ha simbolizado de que ese judío representa a los judíos que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario, pero eso ya le tocó a nuestro Dios juzgarlo, y Él sabe dónde los tiene. Aquellos que mataron, aquellos que planearon su muerte, y a lo mejor y los perdonó porque Dios es amor, ¿verdad? Y como era su pueblo, nosotros sí tengamos cuidado porque somos gentiles, somos pueblo de Dios, pero hermanos, también nosotros tengamos cuidado cómo vivimos. Entonces, hermanos, bendigamos a los judíos, no los maldigamos, no, ni participes en las quemas de judío, porque la religión tradicional dice que si tú quemas un judío, estás siendo bendecido porque estás quemando a aquellos que mataron a Jesús. Pero no, mi estimado hermano, a los judíos hay que bendecirlos y hay que admirarlos y verlos con respeto, porque ellos son el verdadero linaje de Dios. Versículo 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Dice, y tus cadáveres servirán a las fieras de los campos y a las aves de los cielos, y no habrá quien los levante. 1940, 1945, hermanos, en Alemania los judíos refugiados, se dice que mataron a más de 1,5 millones de judíos. Y nadie levantó sus cadáveres. Nadie, hermanos, nadie. Dice que, según hay historias, hermanos, que los metían en un cuarto y lo calentaban el cuarto, hasta que los judíos, niños, mujeres, ancianos, hombres, jóvenes, personas con discapacidades, calentaban un cuarto de gas y ahí mismo quemaban a los judíos. De 200, de 500, hermanos, los quemaban y algunos los llevaban a campos de trabajo y allí morían trabajando, y sus cuerpos los aventaban en barrancos, hermanos, en barrancos, no los sepultaban. ¿Por qué, hermano? Por causa de la desobediencia, hermanos. Y se dice que toda la grasa, hermanos, toda la grasa que sacaban de las cámaras de gases donde los ahogaban a los judíos, servía para lubricar las armas y carros y todo tipo de instrumentos que utilizaban, hermanos, los judíos en aquel entonces, hermanos, era de grasa humana que lubricaban, hermanos, ¿sí? Todo instrumento, toda pieza de automóvil, todo cañón, todo misil, hermanos, que tenía que lubricarse era grasa humana, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, cuántos judíos murieron por causa de la desobediencia, por no buscar a Dios? Porque se olvidaron de Dios, hermanos. Y tal vez alguno, yo le he dicho a mis hijas, no se avergüencen del evangelio, sobre todo la mayor, y le digo,
Para que cuando te pregunten, ¿quién es tu papá? Por ejemplo, yo tengo una discapacidad en los ojos. Pero yo creo que a mi hija más de una vez le han dicho, ¿es tu papá, don Fulano? Sí. Lo admiro a ese señor porque trabaja. A pesar de su discapacidad, trabaja. A pesar de su impedimento físico, él trabaja. Trabajo y soy como una persona corriente, común, como los demás. Me he integrado a la sociedad. Pero hermano, lo pude hacer porque desde mi juventud no me he olvidado de Dios. Lo pude hacer porque desde mi juventud he buscado las cosas de Dios. Y he procurado que mis hijas entren en el reino de Dios para que no suframos la calamidad. Dice, acontecerá que cuando tú, por la desobediencia, dice, tus cadáveres serán dados a las aves de los cielos y a las fieras de los campos, y no habrá quien los levante. Se cumplió, hermanos. Se cumplió en Babilonia, tal vez en Egipto, pero donde sí se cumplió más fue en Alemania, hermanos. Cuando los nazis atacaron a 1,5 millones, a más de 2 millones de judíos, hermanos. Los mataban, los decapitaban, querían exterminarlo. Pero bendito Dios, hermanos, que gracias a Dios se conserva la nación de Israel, porque es la nación santa de Dios. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Estimado hermano, estimado oyente, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con sarna, con comezón, y no habrá cura para este mal. Hermano, ¿por qué desobedecer a Dios cuando dice la Biblia que somos pueblo de Él? ¿O vamos a ser pueblo de Él cuando nosotros pongamos por obra los mandamientos que Él nos dijo? ¿Qué nos dijo Dios? Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se resumen en 2. ¿Sí? Así es. Los 10 se resumen en 2. Si tú tienes amor para la humanidad, tienes amor para todo. Si tú amas a Dios, estás cumpliendo todo. Pero dice, si tú amas a tu prójimo, también, hermanos. Porque el que ama a Dios no comete adulterio. El que ama a Dios no hace pecado. El que ama a Dios no dice mentira. El que ama a Dios es honesto con sus hijos, con su esposa, consigo mismo. El que ama a su prójimo, hermano, no tiene enemigos. A mí me preguntaron una vez, ¿tú tienes enemigos? Sí, tengo enemigos. Satanás es mi enemigo. Y usa personas también, ¿verdad? Ha habido personas que me han insultado en el trabajo sin yo hacerles nada. Ha habido personas que me han querido pegar en el trabajo sin yo hacerles nada y sin conocerlos. Pero Dios ha peleado por mí. Sí, hermanos. Dice, acontecerá que Jehová te herirá. Dice, con la úlcera de Egipto, con sarna, con comezón, y no habrá para ti cura, pero por causa de la desobediencia. 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dice, Jehová te herirá con locura, con ceguera y con aflicción de espíritu. Estimado hermano, ¿qué persona va a vivir tranquila cuando le falta la comida? ¿Qué persona va a vivir tranquila cuando no tiene nada, cuando está enfermo, cuando está ciego? Hermanos, déjenme darle un pequeño testimonio. Yo en una ocasión era un chavo, todavía era un pequeño, unos 13, 14 años. Me gustaba mucho beber. Yo le digo que era alcohólico y me gustaba mucho beber licores fuertes. Y en una ocasión, en una de esas mis borracheras, hermanos, tenía unos 13, 14 tal vez, me vino un deseo de matarme, hermanos. Un deseo de matarme. Dice, una persona ciega, ¿para qué puede servir? Más que para estorbo.
Porque tenía unos primos hermanos míos que me molestaban y me ponían apodos. Y en esa ocasión, hermanos, yo quise matarme, hermanos. Quise matarme porque uno de ellos empezó a burlar de mí, de mi ceguera, de cómo caminaba, ya ven, el ciego siempre pone las manos por delante para no chocar. Estoy hablando de mis primos ya grandes, un poco mayores que yo. Y me quise matar con un machete que mi papá tenía en una cocina que nosotros usábamos. Mientras la voz del diablo me hablaba, hazlo. Tomé la punta del machete y tomé aquí le llamamos cacha, no sé cómo le llaman en su país. Tomé la cacha del machete, o el mango del machete, no sé cómo le llaman en su país, y del otro lado tomé la punta, y lo acerqué lentamente a mi cuello. Pero también hubo una voz que me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Tembló mi mano, solté el machete, y me acosté, hermanos, y me olvidé, hermanos, porque yo no creía en Dios, yo era ateo, hermanos, porque yo decía, si Dios existiera, no mandara personas enfermas como yo, no mandara ciegos como yo. Pero estimado hermano, hoy comprendo que Dios tenía un propósito para mí. Hoy comprendo que Dios tenía un propósito para mí, hermanos. Dice, Jehová te dirá con locura, con ceguera. Puede leerme el versículo, el mismo versículo, Elizabeth. Miren cómo dice. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Hermanos, hay momentos que nos turbamos, nos confundimos. No te confundas, hermano. Que el diablo no te confunda, ¿verdad? Aquí decimos, aquí en nuestro país dice, me trastumbié. O por decir, me turbé, ¿verdad? Pero aquí se usa otra palabra, ¿no? Entonces, hay momentos en que nosotros tomamos decisiones que nos pueden marcar para toda la vida. Hermanos, el pueblo judío, hermanos, muchos judíos que eran presos de 1940 a 1945, se aventaban de los trenes, se suicidaban en los rieles de trenes. Antes que llegara el tren, o se metían debajo de los trenes para no sufrir la calamidad que sus demás hermanos sufrían. Estimado hermano, estimado oyente, ¿quieres conocer la gloria de Dios? Obedezcamos el versículo que nos queda. 29. ¿29? Sí. 29 vamos a leer. Miren cómo dice el 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Estimado hermano, Dios es muy hermoso y maravilloso. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿saben quién es el que no toca la puerta? Satanás se mete porque se mete, hermanos. ¿Sí? Satanás se mete porque se mete. Estimado oyente, acontecerá que al mediodía palparás como el ciego. Te robarán y no habrá quien te defienda. ¿Una vez dice Yeshua? No, no dice que una vez. ¿Qué tiempo dice? Que nos robarían. Todos los días. Todos los días. Te iban a quitar hasta la ropa, el cincho, la faja, hasta lo último, hasta dejarte desnudo. ¿Saben, hermanos? Hace tiempo, hace algunos meses, había una persona que me robaba. A diario, hermanos, a diario. Yo perdía 50, 60 pesos en el día. Diario, hermanos. Hasta que hice una cosa que no debería haber hecho, pero hermanos, impulsado, hermanos, con la ambición con la visión de que no me robaran, hermanos, tuve que hacer una cosa que no debería haber hecho, ¿verdad? Publicar esto, ¿verdad? Entonces, estimado hermano, estimado amigo, el ciego, hermano, no se da cuenta que le roban. El ciego, hermanos, no se da cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Así anduvo el pueblo de Israel. Pero bendito Dios, que hoy en día los judíos tuvo misericordia a Dios
Y estamos viviendo los últimos días porque los judíos, después de 1800 años de cautiverio, óigame bien, los judíos después de 1800 años de cautiverio están volviendo a sus naciones, y los judíos, eminentes científicos, eminentes doctores, grandes inventores, grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, están saliendo de los judíos porque se están acordando de Jehová su Dios, porque están obedeciendo a Jehová su Dios. Versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Dice, hermano, te casarás con tu novia, pero otro dormirá con ella. Harás una casa y otro vivirá allí. Plantarás una viña, plantarás una vid de uvas. No las comerás, lo comerá otro. Todo a causa de tu desobediencia, a causa del pecado. Hermanos, alejémonos de todo lo que se llama pecado y consagremos nuestra vida para Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Papito lindo, papito hermoso, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, porque hasta hoy no nos has dejado. Guárdanos, bendícenos y ayúdanos. Y todo aquel que mire este video, que sea bendecido, no por mí, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.